Ahí atrás hay una pregunta. Cuéntenos su nombre y la institución de donde vienen para que podamos compartir mejor, ¿sí? Gracias. Hola, soy Carolina, soy enfermera de Clínica Indisa, trabajo en médico quirúrgico. Mi pregunta es para Marisol. ¿Hay alguna evidencia con respecto a la mantención del PIC en pacientes hospitalizados si necesitan estar permeabilizados constantemente? ¿O se ocluyen o tiene mayor riesgo de infección que uno tiene como ese prejuicio? Si mantiene un PIC permeabilizado para evitar que se ocluya, tiene mayor riesgo de infección. ¿Es así? ¿Hay alguna evidencia? ¿Cuál es la recomendación en la mantención de un paciente con PIC en hospitalizado? Gracias. La verdad que la mantención del PIC difiere, por ejemplo, de cuando el paciente está hospitalizado al ambulatorio, ¿ya? Nuestros pacientes ambulatorios reciben por protocolo cada 14 días tratamiento y durante esos 14 días el PIC queda sellado. No es necesario heparinizar ni estar flasheándolo. Sí, antes de sellarlo, un buen lavado con la técnica push stop, ¿ya? Tapón antirreflujo, y permanecería sellado hasta su retorno en 14-15 días más. En los pacientes hospitalizados, mientras están con tratamiento, con infusión continua, llámese suero de mantención para antibióticos, nutrición parenteral, ese catéter se flashea entre infusión e infusión. Si el catéter es dejado de usar y va a permanecer en evaluación porque a lo mejor continúa antibióticos o va a tener otro tratamiento, ese catéter no se toca, ¿ya? Porque la verdad que entre menos manipulación es mejor. Eso en la infusión. En cuanto a la curación, los ambulatorios igual, cada 14-15 días, a menos que sea necesario, o sea, siempre al paciente se le educa, en caso de que se desprenda el apósito transparente, que se ensucie, se le realiza curación inmediatamente. En los hospitalizados, si no se está usando el PIC, permanece sellado y la curación es cada 7 días. La verdad que entre menos manipulación es mejor. Ok. Sí, Marcela quiere agregar un... ¿Puedo agregar algo a la pregunta? La verdad que la experiencia que uno en el manejo de los PICs va a depender también del tipo de catéter que tú tengas, de acuerdo, por ejemplo, a los que mencionaba Grochon o no, y las recomendaciones de cada fabricante, en los cuales sí se requiere tener un flasheo, es decir, hacer un lavado cada cierto tiempo. Ahora, en niños, que también se utiliza harto PICS, habitualmente se mantiene una infusión de 5 ml por el riesgo de oclusión es mayor, ¿ya? Y va a depender un poco de las experiencias que existan, pero básicamente lo que yo puse, la permeabilidad de las vías venosas periféricas, fue sacado del manejo de los catéteres de acceso periférico con el famoso SACH que se utilizaba la heparina antiguamente y ahora se quedó en SAS. Nada más, que eso está en discusión, pero que sí, en lo que menciona la literatura, en que sí uno debe permeabilizar los catéteres. ¿Hay otra pregunta en la ala del medio? Buenas tardes, mi nombre es Verónica Miranda, enfermera de control de infecciones de Clínica Red Salud Providencia. Mi pregunta es para Andrea. Primero, felicitarte, por supuesto, a todas las que han presentado las preciosas exposiciones que hemos escuchado. Y para Andrea, mi pregunta es la siguiente. Cuando ustedes hicieron su protocolo, uno de los puntos fundamentales era que la elección del calibre del catéter quedaba a evaluación del requerimiento del paciente. Quisiera saber cómo ustedes orientaron a las enfermeras en cuáles eran los puntos claves para seleccionar el tipo catéter. Porque tuvieron que haberlas capacitado, digamos, si existe alguna estandarización a ese respecto. La verdad es que es complejo objetivar de qué manera podemos elegir el catéter, sobre todo respecto a la anatomía del paciente. Nosotros nos enfocamos más bien en el objetivo del catéter.
Y nuestro hospital, como es de baja complejidad, nuestros pacientes de atención cerrada no requieren, por ejemplo, ni drogas vasoactivas, ni terapias con altos volúmenes. Por lo tanto, recomendamos que en atención cerrada utilicemos un catéter 20 o 22. Y en atención de urgencia, en caso de que el paciente requiera volemización o requiera infusiones que son con una osmolaridad que es más compleja, de un 18 hacia arriba, aumentando el número. Pero en atención cerrada lo que evaluamos es que no tengamos instalado ningún catéter que sea de un calibre mayor al 20. Buenos días, mi nombre es Elena Belli, soy del Hospital Militar de la Unidad de Control de Infecciones. Felicitaciones a todas las expositoras porque la verdad es que los temas han sido muy interesantes. Quiero preguntarle a Marcela, que hablaste de los... amiga. Que hablaste de los insumos. Y que a mí me interesa mucho porque estamos trabajando en la selección de cuáles son los mejores dispositivos en todos estos procesos de licitación. Un poco, ¿cuál es tu opinión respecto de cuáles serían los tips relevantes para la selección de la vía venosa periférica, en el contexto que la literatura tampoco da directrices tan claras para una selección efectiva? ¿Del material? Sí, la verdad que hay que partir... Si ustedes me preguntan de lo que yo he revisado, hay que partir de un poliuretano. Eso es lo primero. Más que el polietileno que termina, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ahí ustedes van a encontrar que la literatura sí tiene poliuretano y hay diferentes polímeros. Hay unos mejores que otros. Incluso los que uno habitualmente conoce en el mercado, ya hay publicaciones en que hay 3 nombres más de material de poliuretano distinto. Por lo tanto, desde la mirada de lo que yo he revisado, el poliuretano es la primera opción, porque principalmente su superficie no es rugosa, no se quiebra, ¿ya? Que eso es un elemento importante, porque el otro material se quiebra, y yo creo que todos hemos tenido experiencia cuando se ingresa o cómo queda la punta del dispositivo, y ese es lo que da el mayor riesgo. Ahora, de los poliuretanos que hay en venta, ahí hay que decidir de acuerdo a costo y todo lo demás, pero la primera opción, si uno lo ve de lo basal, entre el politetraetileno, parece que ¿ya? Y comparado con poliuretano, la primera opción poliuretano. ¿Hay alguna otra pregunta? Allá atrás. Hola, saludos a todas. Mi nombre es Cecilia Enríquez, soy enfermera de gestión clínica y docencia de la Clínica Santa María y tengo que ver mucho con procesos, digamos, clínicos, especialmente de tratamiento y manejo de catéter venoso central. No directamente, pero sí lo que tiene que ver en manejar los protocolos que se respeten y con los insumos, como decía la colega también. Mi pregunta va para las 2 personas que estuvieron a cargo de la presentación de PIC. ¿Cómo o qué recomendaciones o qué protocolo utilizan para que puedan definir dónde quedó insertado el catéter, cuál es lo que ustedes estiman que es lo correcto? Si un catéter no quedó a nivel central, ¿lo utilizan igual? ¿Cuál es la recomendación? De acuerdo a la literatura, un catéter central, digamos, debiera estar ubicado a nivel del segundo o tercer espacio intercostal, ¿ya? En la unión cabo-aórtica. En la institución se conversó con los cirujanos para ver hasta dónde era permitido, digamos, hasta dónde íbamos a dar por aceptar una punta central. Y se decidió mantener los lugares, digamos, donde se iba a ubicar la punta, que se comprueba por una radiografía post-inserción, pero en caso que la punta no llegara a ese nivel y que quedara, por ejemplo, a nivel de más arriba, digamos, subclavio, pero torácico, central, se podía usar, pero evaluando flujo y reflujo,
¿ya? Evaluando que no haya molestias y además limitando un poco sí la permanencia de ese PIC. Donde no se iba a aceptar que quedara la punta era a nivel articular, ¿ya? A nivel de hombro, porque obviamente ahí también el paciente estaba más propenso a hacer una trombosis, ¿ya? Por el mismo movimiento del brazo. En caso que la punta fuera más allá de la unión cabo-aórtica, lo que se hacía es la medición y el retiro de los centímetros que se evaluaban y un control radiográfico posterior. ¿Alguna otra pregunta? Acá adelante y atrás. Hola, buenos días a todos. Gracias por la exposición, ha sido interesante. Mi área es maternidad. Soy matrona, trabajo en la clínica alemana, en pabellón maternidad, y para nosotras las matronas es completamente distinto que para las enfermeras. Fuimos formadas y educadas y capacitadas en la universidad en instalación de vías venosas periféricas, donde nuestros calibres son 18 y más. Ni pensar un teflón 20 o una vía 20 y menos 22. Para nosotros nos cuesta bastante pensar y optimizar nuestras opciones con calibres menores. En cuanto a sus estudios, y esto es más para Marcela, ¿hay alguna incidencia o nuestra acción, nuestro trabajo implica mayores riesgos para los análisis estadísticos en cuanto que nuestras maternidades, no solamente en hospitales públicos ni privados, ejerzan más riesgos de infecciones o extravasaciones? Mira, las recomendaciones de la Sociedad de Terapia de Infusión del año 2016 recomiendan partir de un calibre 20. Ahora, ¿de qué va a depender el calibre o el dispositivo que ustedes tengan que instalar? Va a depender de lo que tú vas a administrar. Si tú tienes por rutina colocar un 18 por si acaso, es una práctica que hay que pensar, hay que sentarse y evaluar, que quizás no es lo mejor para nuestros pacientes. Segundo, si yo tengo duda o quiero evaluar qué complicaciones tengo, la verdad que yo te invito a que analicen y vean y hagan un seguimiento si tienen mayor número de complicaciones. Muchas veces cuando se retira un catéter venoso periférico, recuerden que también tenemos flebitis post-retiro hasta 48 horas posterior, que es la posinfusión. Por lo tanto, esa mirada, más que estadística, porque te acuerdas que vimos un artículo donde decía flebitis y lo relacionaba de acuerdo al calibre del catéter, no encontraron ninguna, el metaanálisis no dio con algo estadístico que tuviera un impacto sobre la flebitis, ni el calibre mayor ni el calibre menor. Pero también hay que analizar qué es lo que la necesidad del paciente y la vena. Porque, por ejemplo, estoy inventando, tú tienes una población específica, por eso no puede uno dar recomendaciones a las poblaciones específicas, pero si uno tiene, por ejemplo, los adultos mayores, que los adultos mayores, las venas que tienen, la oferta venosa, ¿podemos poner un 20 en un adulto mayor? Entonces, tenemos que tener esa variabilidad de acuerdo a las necesidades, así como decía Andrea, hay que mirar y evaluar al paciente. Y esa mirada te la va a dar el conocimiento y te va a dar también entender de que esa vena, cuando yo trato de meter un calibre mayor, va a sufrir y va a provocar, te va a durar porque logré instalar el dispositivo, pero tenemos que medir que eso verdaderamente nos sirva y dure en el tiempo y que cumpla la terapia ese paciente. No sé si te contesté. Ahí atrás. Acá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Macarena Gómez, soy supervisora del área pediátrica de Clínica Bupa Santiago, una clínica que abrió hace bien poquitito. Como todos ya, muy interesante todas las exposiciones. Mi pregunta un poco va dirigida a la doctora Carla, que tiene, no sé si va a poder,
que tiene relación a algo que creo que en Chile estamos todavía en pañales, pero que es muy grato, que tiene que ver con la incorporación de los químicos farmacéuticos en todo lo que tiene que ver con la atención y la administración de flebos, de fármacos, y el trabajo que se hace en conjunto con enfermería. Y también con algo que por lo menos en Chile también es nuevo, que es el control de las farmacias en la dispensación de los insumos. Me gustaría saber, en relación al trabajo que usted presentó, cómo abordaron el tema de las jeringas cargadas con solución salina y en relación a los medicamentos que se administraban. Me doy a entender, ¿cómo calculaban la cantidad de jeringas o a qué medicamentos ustedes les cargaban estas jeringas según la dispensación que hacían? No sé si me doy a entender. ¿No? A cada medicamento, a gente manda 2 salinas, isso é padronizado. Se o paciente tiver 3 medicamentos EV naquele momento, a gente vai mandar 6 salinas. Tá? Esse é o cálculo que a gente faz para ser automático. O que a gente acaba tendo ali de problema, às vezes, que eu coloquei, é que a equipe vai fazer 3 medicamentos EV, vamos pegar 2 medicamentos EV no mesmo momento. Então, ele vai lavar antes, ele vai lavar depois um outro, e ele não vai querer lavar o outro antes do outro do que a gente mandou. Né? Então, a gente vai mandar ali 4 salinas e ele vai querer usar 3. Qual foi a regra que a gente colocou? Que, independente, a não ser que o paciente esteja com uma restrição hídrica, ele vai realmente... Mas, assim... A gente até colocou isso porque foi levantado a questão de ingestão hídrica, mas a gente não vê necessidade nenhuma de ter essa necessidade desse cuidado. Então, a gente já, como é sistematizado no sistema, a gente manda a cada um medicamento EV 2 salinas. Tá? E aí, depois, a gente gerencia essa devolução, faz treinamento e vai com essa fase pontualmente, cada medicamento mesmo, cada equipe. ¿Que respondí? ¿Lograste con el prompter comprender? ¿No? Está en inglés. No te preocupes, cuando terminamos vamos a trabajar contigo en particular. Te pedimos que te acerques al podio y lo trabajamos juntas, ¿sí? Gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Allá al fondo, y la última consulta, las últimas 2 consultas, y ya tendríamos el espacio de tiempo para ir cerrando este bloque. Primero acá y luego la consulta del lado derecho de la sala. Hola, muy buenas tardes. Agradecido también a todas por la exposición. Mi pregunta es para la colega Andrea Sangüesa. ¿Sí? En su experiencia en el manejo del catéter periférico, que ha sujeto a evaluación clínica, con respecto a la fijación. Escuchamos en el manejo del percutáneo que la menos manipulación posible, pero si tienen alteración en el apósito transparente, en la fijación, que no evidencia alteración de la vía venosa, ¿hacen el cambio, hacen el cambio completo de la vía venosa o hacen alguna especie de curación? Y con respecto a la fijación, si tienen algún estudio, ¿cómo influye la fijación, una buena fijación en la permanencia del catéter? Respecto a la fijación y a los apósitos que utilizamos en la actualidad, si se despegan o si se manchan, se deben cambiar. Tenemos además protocolizado que el recambio de las bajadas de infusión y de los conectores es cada 72 horas, independiente del cambio del catéter. Y la segunda pregunta era... En el fondo es cómo influye la fijación en la permanencia de la vía venosa. Nosotros hemos visto que si bien muchas veces la elección es buena de la vía venosa, tenemos por mucha falta de experiencia una fijación deficiente que hace que se pierdan las vías venosas en los pacientes. Sí, en la segunda parte de nuestro avance en el manejo de los catéteres vasculares, vamos a evaluar por qué estamos perdiendo los catéteres antes de lo que teníamos previsto. En la actualidad desconocemos por qué estamos realizando los recambios.
Utilizamos apósitos transparentes, no me han reportado que la falla de los recambios sea por la fijación, pero sabemos que habitualmente cuando los técnicos, por ejemplo, realizan cambios de posición o cuando mudan al paciente, perdemos vías venosas. Entonces, yo creo que el próximo año les podré contar cómo nos fue con respecto a la identificación del motivo de los recambios. ¿Tenemos espacio para la última consulta? Sí. ¿Son dos? Bueno, ok. Hola, yo soy Juan, trabajo en la Fundación Arturo López Pérez en quimioterapia ambulatoria. Mi pregunta es para Marisol. Nosotros en quimioterapia ocupamos exclusivamente vía venosa periférica y catéter con reservorio. Mi pregunta es si recomendaría cambiar al uso de PICC en caso de pacientes que tengan, por ejemplo, terapias semanales que duran aproximadamente 4 meses y que quedan en general con que usan generalmente catéter con reservorio debido a la baja adherencia que tienen a la mantención de estos mismos. La verdad que según nuestra experiencia, claro que es recomendable, ¿ya? En la parte privada, digamos, se sufre un poco menos de faltas de cama, falta de sillones, digamos, pero independiente a eso, hay varias ventajas que hemos visto. Primero, el paciente va a tener una cirugía menos, a menos que en el minuto de la cirugía para extirpar el tumor se ha instalado el reservorio, pero no siempre se da, ¿ya? Por lo tanto, hay una cirugía menos, costos menos. Lo otro que precisamente los pacientes después, en la mantención de un reservorio, no tienen muy buena adherencia, ¿ya? La frecuencia con la que vienen a permeabilizarse ese reservorio no es la adecuada. Sumado a que el catéter reservorio permanece en el paciente, ¿ya? Mínimo son 5 años que el reservorio debe estar instalado, y muchas veces el paciente tiene incomodidad con un reservorio puesto, ¿ya? Para movilizar el miembro del lado en el que está instalado. También se presentan trombosis, o lo otro que el catéter se tape por una mala mantención, ¿ya? Por lo tanto, los PICCs, si sumamos el costo, el beneficio para el paciente, obvio que es más recomendable poner un PICC. Ahora, en los pacientes que van a tener terapias cada 21 días, ¿ya? O más, hay que evaluar, ¿ya? Y a eso además ver qué tipo de tratamiento va a recibir, ¿ya? Es una droga que puede provocar necrosis, ¿ya? Es irritante. Entonces, hay varios factores. Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes son candidatos para PICC, ¿ya? Cuando presentan el paciente hay que evaluar el acceso que tenemos, evaluar el calibre de las venas que tenemos, evaluar el tipo de tratamiento y el tiempo que va a recibir tratamiento. Tenemos espacio para la última pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo felicitar a todos los expositores, las expositoras. Mi pregunta va dirigida principalmente a Marcela y a Marisol. En relación también a los PICC. Bueno, Marisol, tú sabes que nosotros partimos hace un año con la instalación de PICC, particularmente en pacientes hematológicos. Para nosotros, obviamente, ha sido un cambio absoluto en la atención de nuestros pacientes, entre pasar una quimioterapia por vía venosa periférica y pasarla hoy día por un PICC. No tenemos dónde perdernos en ese sentido. Mi pregunta sí va orientada al tema de las neutropenias, porque como lo están haciendo ustedes y conocemos la experiencia que tienen en hematología, en el complejo, ustedes hacen la inducción y retiran el PICC. Nosotros también por un tema de costo, la verdad que mantenemos el PICC durante toda la inducción, porque la experiencia es que los pacientes hacían las neutropenias febriles con vía venosa periférica y la hacen con PICC. Al inicio lo retirábamos al tiro. Y el cultivo de punta de catéter y todo, y muchas veces no estaban relacionadas al dispositivo. Optamos por un tema económico, porque no tenemos tampoco para comprar tantos catéteres, mantenerlos, y la verdad que en general
Los pacientes siguen haciendo sus neutropenias, se van a la UTI, se le pasa todo su tratamiento antibiótico, vuelven a sala, seguimos con sus quimioterapias, incluso pasamos a consolidación y seguimos manteniendo el PIC. Pero no sé si hay evidencia de retiro o no retiro. Nosotros hemos mantenido en pacientes hematológicos hasta 8 meses un catéter y yéndose a la casa y volviendo a su quimioterapia. La verdad que no hay evidencia, ya no hay algo, sobre todo en pacientes hematológicos. Nosotros estamos haciendo, digamos, la experiencia recién y nos hemos encontrado con diferentes escenarios, digamos, para un paciente hematológico. En este año, por ejemplo, se han presentado 2 infecciones en pacientes hematológicos a los cuales se les insertó un PIC, pero esa infección se veía venir, ¿ya? Estaba como dentro de lo esperado, pero a pesar de eso, el equipo de hematología, de hematólogos, decidió instalar el PIC porque el paciente tenía que partir con su tratamiento, que tenía terapias de infusión continua, y el paciente no accedía a un pabellón para un catéter central convencional porque estaba en una pancitopenia, o sea, plaquetas no habían y por lo tanto los anestesistas no accedieron a instalar un central convencional. Entonces la única opción que teníamos en ese minuto era instalar el PIC sabiendo, ¿ya?, que se corría todo el riesgo para que se infectara. Ahora, cuando se hace la inducción, que es la etapa más fuerte, digamos, de un tratamiento para los pacientes, para algunos tipos de leucemia, es una terapia muy ablasiva, en la que el paciente sí o sí va a ser por lo menos una neutropenia, ¿ya?, si es que no una pancitopenia. Como se estaba partiendo en los pacientes hematológicos, se decidió que terminado este proceso de inducción y antes de que el RAM empiece a disminuir, se retiraba el PIC, ¿ya?, sumado a que algunos de nuestros pacientes no permanecían hospitalizados y iban a pasar la neutropenia a su casa, ¿ya? Entonces, en vista de eso, se decidía retirar el catéter. Conforme hemos tenido resultados y hemos visto de que no habían infecciones, los hematólogos decidieron mantener el PIC, ¿ya? En un primer momento, si el paciente era trasladado a UCI, se retiraba el PIC porque en UCI no había el conocimiento de la mantención, de hipermeabilización del catéter. En este minuto, donde ya hay un team de 7 enfermeras que abarcan todos los servicios y especialidades del hospital, sí, el PIC ya queda instalado y se mantiene, independiente que el paciente vaya rotando de unidades. Bueno, yo agregar de que el tema me tocó verlo en un congreso en México, donde presentaron principalmente una unidad pediátrica, donde no retiran el PIC. Incluso estuvo la paciente de 11 años presentando y contando por qué era tan importante tener ese dispositivo. Y la verdad que ahí contaban toda la historia, que hizo bastantes procesos y no lo retiraron, y el catéter tenía 1 año y 2 meses, y ella pidió a todos los que estaban presentes que no se lo retiraran porque no quería otro pinchazo. Y creo que eso avala de que tenemos que mirar este tema no como una norma o como una receta de cocina, sino que cada paciente es individual. Uno puede ver generalidades, pero tenemos que llevarlo a la práctica del paciente que está al frente de nosotros y tomar la decisión en base a su propia historia. Muchas gracias. Ahora quiero pedirle a Leandro Díaz, a Claudio Franco, Vanessa Fuentes, que accedan al podio, por favor. Sí, al igual que ustedes, estamos muy felices de que ustedes hayan participado por nosotros. En este minuto vamos a hacer un reconocimiento a cada una de nuestras expositoras. La verdad que, efectivamente, como comentaba Marcela, cada una de ellas ha venido a exponer sus conocimientos solamente por amor a la enfermería y, en el caso de la doctora, por el afán de mejorar las prácticas de acceso vascular. Pase.
aplauso muy fuerte para Marisol. Doctora Carla.